Bueno, estamos listos. Gloria a Dios. Ah, qué bueno que ahora sí vinieron mis dos lectores, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Tiene micrófono ahí? Sí. Gloria a Dios. Ok, vayan conmigo primero. Ok, recuerden, les dije, bueno, los que llegaron ahorita enseguida, vayan conmigo al libro de Romanos. Vamos a tratar en esta noche, Dios bendiga también a los que están allá al alcance nuestro también, que están estudiando a través de YouTube. Es bien importante, gloria al Señor, que vamos a tratar hoy de esforzarnos a ver si logramos llevar a cabo unas 3 o 4 epístolas, ¿ok? Entonces en esta noche, así que yo quiero que vaya a su manual y ahí terminamos Hechos de Juan y Hechos de los Apóstoles, ahora vamos a Romanos. Y mantenga abierto ahí. Primero, yo quiero, usted está mirando allí, primeramente usted está viendo allí a través de la transparencia. Le voy a dar antes de entrar al libro de Romanos, ya tiene su manual, ya tiene la Biblia también, la Biblia también en la epístola a los Romanos. Pero antes de entrar breve, yo le voy a dar algo, le traje algo. Yo siento esto en mi corazón cuando alguien queda un poquito confundida, ¿quién es esto? ¿Quién es el otro? Me gusta que usted quede satisfecho. Entonces yo les traje cuántos Juanes hay en el Nuevo Testamento, para que usted esté consciente de la importancia y tiene que saberlo. Esto solamente le traje 2 transparencias. Primero le voy a leer esta primera y luego le voy a leer los Juanes que vienen en el Nuevo Testamento, ¿ok? Vamos a empezar con el primero. Dice, ¿cuántos Juanes? O sea, Juanes se menciona en la Biblia. Oiga, esto muy importante. El nombre de Juan es la forma inglesa y tiene ahí, usted está viendo ahí una palabra en inglesa, como decir Johannes, o hablando, inglesa, Johannes, ahora dice, no inglés, Johannes, me explico, inglesa, ahora, y la forma latina del nombre griego, vea usted una I con una arroba ahí, que prácticamente está diciendo Iabs. ¿Ok? Ahora, y la pronuncia Ioannes. ¿Está conmigo? Ahora, se deriva del nombre de hebreo, Johanan. ¿Ve? Prácticamente, bueno, para nosotros es Johanan, porque acuérdese que la H para nosotros no se pronuncia. ¿Estamos? Ahora, ¿qué significa? Mire la palabra, Yahweh, ya que es en hebreo. Es, y quiere decir, Dios es misericordioso. Entre los judíos palestinos, el nombre, oiga esto, era uno de los más populares e incluso en la época de Jesús, donde vemos a varios Juanes, individuos con el nombre de Juan en la Biblia. Y lo que yo hice de traerles esto porque no quiero que se confundan, ¿ok? Ni que confundan, más bien que confundan un Juan con el otro, ¿sí? Ahora, rapidito, el nombre de Juan fue inicialmente el más común entre los cristianos orientales en el imperio bizantino, pero floreció más en Europa occidental después de la primera cruzada, con los cruceros, ¿ok? No cruceros de barcos, ¿verdad? Entonces, en la Inglaterra se hizo extremadamente popular durante la Edad Media tardía y se le dio aproximadamente una 1/5 parte, oiga quién, con el nombre, a todos los niños ingleses. Aquí vienen todos los Juanes y vienen con sus citas. Usted sáquele foto, vaya y los estudie yo para que usted vea y usted entienda, muy importante. Juan el Bautista, hijo de Zacarías. El siguiente, hermano, ¿ya lo cambió? Sí, gracias. Perdón. Juan el Bautista, hijo de Zacarías. Esta persona aparece de manera prominente al comienzo de cada uno de los 4 evangelios, que es el que viene preparando el camino, ya sabemos eso. Era pariente de Jesús, predicó y bautizó a la gente en el río Jordán. Herodes lo decapitó porque el profeta había condenado su matrimonio como adulterio, pues era verdad. Le decía, no es lícito que tenga la mujer de tu hermano.
Bueno, ahora, 2, Juan, oiga, hijo de Zebedeo. ¿Se acuerdan que le dicen? No lo confundan con el discípulo amado. Hijo de Zebedeo. Fue uno de los 12 apóstoles, junto con su hermano Santiago. Se le menciona con frecuencia, ¿ve?, en los evangelios sinópticos, pero siempre con una sola excepción, en compañía de su hermano, siempre Santiago, oiga esto, o de Pedro, a menudo ambos. ¿Y dónde lo puede leer? Mateo 4:21. 3. Este Juan, tercero Juan, fue padre, oiga esto, estoy seguro que algunos no lo sabían, fue padre de los apóstoles Simón, Pedro y Andrés. Se llamaba Juan, el papá de ellos, ¿sí? Era conocido y se le conocía, ¿se acuerda que le decía, cómo le dijo el Señor? Simón, hijo de ¿quién? De Jonás, exacto. Era conocido como Jonás, pero su nombre era Juan, ¿ok? Entonces, 4. Este Juan era miembro del concilio judío. Eso lo encuentra en Hechos 4, 5 y 6. Allí va a encontrar otro Juan. Y se menciona en el libro de los Hechos, oiga esto, en el juicio de Pedro, el apóstol Pedro. 5. Este Juan era el sobrino de Bernabé y también se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos, perdón. Hechos 12:12. ¿Quién era este? ¿Quién es el que escribió el libro del Evangelio según San Marcos? ¿Estamos? Ahora, el último, Juan el discípulo amado. Es interesante notar que a pesar de que el nombre Juan es común en la Biblia, todavía era el nombre escogido ¿por quién? Por Dios. ¿Están conmigo leyendo? ¿Están aquí? ¿Están cansaditos? Escogido por Dios, ahora, para su profeta. ¿Por qué lo llama profeta? Porque él proclama la venida de Cristo. También es el nombre del discípulo amado de Cristo que escribió Evangelio según San Juan, primera y segunda, tercera epístola de Juan y Apocalipsis. ¿Sí? Ahora sí ya quedaron claros con los Juanes. Ok. Siguiente fase, le vamos a entrar a Romanos, pero antes a alguien le dije yo algo, ponga epístola ahí. Y a alguien le dije yo algo, hablando ya que hablamos de los Juanes. Mire, yo estoy ya terminé el libro de los Hechos, apenas en la madrugada, y comencé apenas Romanos, y me llamó la atención porque hay unos que no saben, y alguien me preguntó, pero ¿cómo si? ¿Qué pasó si a Jacob, quién primero fue el primer mártir? ¿Quién fue el primer mártir? Esteban. ¿Están aquí? Esteban fue el primer mártir. Pero recuerde después a quién fue al que mandó matar Herodes, que agradó al populacho, ¿verdad? Los religiosos, y ya fue que después de que mató a ese personaje, como se agradó ahí, los religiosos, agarró a Pedro y lo encerró en la cárcel. ¿Se recuerdan? ¿A quién? No, estamos hablando ya del libro de los Hechos. A Jacob. Si usted, les doy un consejo, como su profesora, crean, leas 1 y 2 veces lo que puedan el libro de los Hechos. No solamente porque la iglesia naciente está ahí están todos los mártires y todo, pero aquí, ¿por qué? Porque se va a encontrar con hombres conocidos. Por ejemplo, en el primeros capítulos ya del 6 están los diáconos, 7 y 8, ahí va a encontrar que este hombre, Herodes, va y le quita la vida a Jacob. Y entonces, ¿por qué si ya le quitó la vida a Jacob? Oiga esto, porque aparece Jacob en el capítulo 14 y 15, para acá 14 y 15 del libro de los Hechos. A ver, sencillamente porque el Jacob que fue asesinado era uno de los apóstoles. El Jacob que aparece ya como líder y en el grupo de los ancianos y ahí con todos los de la iglesia, líderes de la iglesia, es el medio hermano de Jesús.
Eso es bien importante. Y usted léalo y véalo para que vea. Para que cuando llegue, no también pase lo mismo que con los Juanes. Por eso quise darles esta información. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí vamos a entrar. Vayamos entonces a Romanos. Vayamos a Romanos, ayúdeme hermano. Y mientras yo quiero que el hermano acá, el hermano me va a ayudar a leer, por favor. Usted, vamos a sus libros. Romanos. El título, esta epístola o carta a los romanos pertenece al apóstol Pablo, que probablemente fue escrita en el año 55 después de Cristo, desde la ciudad de Corinto. Es la carta más extensa de todas las que escribió a las diferentes iglesias o personas. En particular, la justificación por fe es el tema dominante, y de ahí se aferra a Martín Lutero para su rompimiento total con la Iglesia Católica. División del libro. Prólogo 1:15, parte 1. Doctrinas, salvación por fe 1:16 y 11:36, parte 2. Exhortación, conducta cristiana 12:15-13. Epílogo 15, 14, 16 y 27. Amén. Entonces la introducción. Disculpe, estaba dándole las citas para irnos más rapidito. Ok, mire, ahora vamos a la transparencia. Se está ahí conmigo, ¿verdad? Vea, miró lo que es aquí, usted ya miró el título y en realidad el que escribió fue Pablo, pero la epístola a los romanos es bien importante que usted entienda dos puntos. Es la naturaleza fundamental de la obra de Cristo primero y la base de la posición del hombre ante su Creador. Esto es bien importante. Una cosa, cuando el papá de mis hijos, él fue un buen maestro, y le digo honestamente, me quito el sombrero, porque daba muy buenos estudios, nomás que a ver, cuando el enemigo entra y verdad, pero en realidad daba unos estudios, y una cosa que marcó cuando él dio un estudio que él dio y haciendo una pregunta: ¿por qué el hombre necesita un Salvador? Así llamó el tema, es más, si lo estaba dando en un lugar, y les decía, ¿por qué el hombre necesita un Salvador? Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué el hombre necesita un Salvador? ¿Por qué? A ver, alguien que me pueda decir, con voz de trompeta, ¿por qué el hombre necesita un Salvador? Aquí no lo estamos haciendo, ¿verdad? Para quien lo dice mejor, no. O sea, es para analizar y pensar la importancia. A este libro de los Romanos se le llama el libro, la epístola doctrinal, o más bien de las doctrinas, porque hay personas que agarran sus bases ahí para formar sus propias doctrinas, y créanlo, son muchas, y dos principales son que se enfoca, Pablo bien enfoca en la salvación por fe, mientras que otros enfocan que a fuerzas quieren usar la ley, ¿sí? Y las obras, etcétera, ¿no? Pero le vuelvo a preguntar, ¿por qué el hombre necesita un Salvador? Porque delante de Dios somos pecadores. Parte. Mire, es sencillo. ¿Sabe por qué necesita? Hablando en general, nosotros en general. El hombre necesita un Salvador. Sencillamente la respuesta es porque no se puede salvar a sí mismo. Porque no se... de ahí, mire, usted puede dar un mensajote preparado. Porque no se puede salvar a sí mismo. Y porque la misma palabra de Dios lo dice. A ver, el lector, léame ahí la cita que le dije que leyera de 3. Es una cita muy conocida, 3:23. ¿Qué dice ahí? Fuerte. A ver, voy a leerlo yo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, oiga esto, de la gloria de Dios. En otras palabras, usted y yo y toda la humanidad y todo el creyente no teníamos ni tantito así de esperanza. Por cuanto todos pecaron, estaban, no dice estaban totalmente destituidos social,
fuera. Nada, o sea, de la gloria de Dios. No teníamos parte, en otras palabras. Ahora, si se fijan, 6:23 dice, porque la paga, es como si fuera la respuesta. En 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, ¿por qué el ser humano, y es triste decirle hasta a los creyentes, a veces no disfrutan de esa vida eterna? Porque no han entendido que necesitan un Salvador, porque no se pueden salvar a sí mismos. Esto es tan importante. Ahora ve esto tan importante. Porque, ¿y dónde está? ¿Dónde vamos a agarrar ese mensaje, esa fuerza, ese poder? Vea lo que dice, vaya usted y lea 1:16, vaya y usted también vea, léame en su Biblia, capítulo 1 de Romanos, y vea el versículo, lea el versículo, capítulo 1 de Romanos, y lea del versículo, la dan donde le diga, y también, bueno, también los estudiantes, del 16 al 17, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está, el Evangelio es poder. ¿Para quién? Para todos. ¿Para quién? Para todos. Entonces ve, para el griego en general, para los gentiles, para todos. ¿Es poder de quién? ¿Del pastor que está predicando, del evangelista? No. Poder de Dios. Entonces, lo único que puede traer cambio en nuestras vidas es el poder del Evangelio. Por eso cuando Pablo vino diciendo, predicando, que no venía en los Corintios, dice en la primera Corintios que no vengo con sabiduría, con elocuencia, sino con el poder de Dios. Y no me propongo, dice, saber otra cosa, solamente al Cristo crucificado. Ese es lo que yo les vengo presentando. Y eso es que nosotros tenemos que enfocar de presentar nosotros, ¿me está entendiendo? Eso es muy importante. Ahora mire, el Señor confronta en el capítulo 1, usted lo sabe, no lo vamos a leer porque está muy grande, pero ahí el capítulo 1, usted sabe que lo que más le dolía, y Pablo sintió en su corazón, el dolor en su corazón. ¿Se acuerdan que él decía, sufro dolores de parto? Usa la metáfora o una figura de la mujer cuando está dando a luz. Sufro dolores de parto para que Cristo sea formado, le dice a la iglesia, en vosotros. ¿Por qué se preocupa tanto? Pablo tenía el corazón de Jesús, la pasión de Jesús, y a él le dolía de ver que había gente inmadura que no quería crecer, no maduraba, como hoy en día. Hoy en día eso mismo pasa dentro de las iglesias. Si no me diga que no me importa si hay iglesia pequeña o mega o grande, lo mismo. Y da tristeza, hermano. Me acabo de enterar, una pastora me acaba de decir que en una iglesia muy grande que está, no lo voy a decir donde, en Anaheim, pero no lo voy a decir por ética ministerial, pero acaba de cancelar la oración, ya no necesitan oración. Entonces la persona que lo está liderando les dijo, ni me busquen como pastor porque yo no soy pastor, y lo sigue así un montón de gente. Y digo, Dios mío, no quiero estar ni en los zapatos de él cuando se presente delante de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo atrás de un púlpito? Dice, yo ni me busco como pastor, pero a mí la gente me sigue y yo estoy ahí. Es su diálogo, ¿no? Ahora, usted y yo que somos llamados, no por el hombre, por el Señor nos demanda que cuando nos paremos atrás de un púlpito, no vamos a hablar, ¿me entiende?, lo que nosotros pensamos o creemos. O vamos a empezar a usar grandes oratorias, hablarle de los astros, hablarle de las Pleiades, porque usted sabe a lo mejor lo que son Pleiades. Y empieza ya, Job, óigame, Job, estamos hablando, Moisés fue el que escribió el libro de Job, oiga, y fue el primero que se escribió antes de Génesis. Entonces, y usted empieza, y la gente, imagínate que está un montón de puros babies o personas nuevas, va a decir, ¿y eso qué será? ¿Y eso con qué se come?
Mire, este libro por eso es tan importante que usted tiene que aprender a estudiarlo, el libro de Romanos. Ahora mire, vaya ahí conmigo. Entonces, la naturaleza fundamental y la obra de Cristo. Ahora, la base y posición del hombre ante su creador es que, mire, habían cambiado, ¿se recuerdan? Que habían cambiado, ¿qué? La gloria de Dios, ¿por qué? Por la idolatría, el paganismo, y no nomás eso, se pervertieron, el homosexualismo, el lesbianismo, lo que llamamos sodomismo, y eso, por eso destruyó Sodoma y Gomorra el Señor. Y entonces dice, imagínense, y se cambiaron, ¿qué? Hombre con hombre, mujer con... Usted ve todo el capítulo 1, ahí está de Romanos. ¿Sí? Entonces, el Señor lo que hace es confrontarnos con la palabra. O somos o no somos. Entonces tenemos ese compromiso tan grande delante de Dios. Por eso es que ya en el capítulo 6, vaya conmigo al capítulo 6, ya, por favor, y léame los primeros versículos. Por eso es que Pablo viene y confronta a la iglesia de Roma, y ahora nos está confrontando aquí a todos los estudiantes, empezando con el profesor. Amén. A ver, vea lo que dice ahí. Romanos capítulo 1 al 4. 6, no 1, 6. Perdón, 6. Ajá, del 1. Ok, 6. Del 1 al 4. Vea lo que dice. Pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Ahí está, mire la clave. Primero, 3 puntos importantes. Podemos seguir pecando porque Dios es amor y misericordia. Vamos con un fiel arrepentimiento, ¿ya estuvo ahí? No, porque entonces estamos convirtiendo la verdad que es Jesucristo en libertinaje. No, por eso, ¿cómo vamos a seguir pecando? Primer punto. Pero después dice, ¿cuándo ha visto usted que entierren a un muertito? O no más bien, vayan y pongan el ataúd, no más le echen un puñito, como hacen por ahí en la iglesia tradicional, y que avienten el puñito de agua en el océano. ¿Cuándo lo han visto? Que agarren un puñito de tierra y nomás le pongan así. ¿Qué tienen que hacer? ¿Por qué usa esa alegoría, esa metáfora o figura el apóstol Pablo? ¿Por qué dice que sepultados? ¿Con quién? Con Cristo. Entonces, totalmente sepultados. ¿Para que andemos en qué? En una vida nueva. ¿Cómo? Por la gloria de Cristo. Mire, si usted no entendemos esto, y usted y yo no entendemos esto, y usted y yo, como líderes, no nos sumergimos en esa gloria, no puede portar gloria ni impartir gloria a nadie. Eso lo tenemos que entender. Por eso tenemos que tener cuidado hasta con lo que hablamos. A veces a mí me da tristeza. ¿Sabe qué? Yo ahora ya estoy, cambié un logo de un lado de mi página y puse lo de la iglesia, pero ahora yo estoy grabando a los ministros que predican aquí, porque ya están desarrollándose cada vez más, y que ahora sí. Porque cuando usted se para acá atrás de un púlpito, tenga cuidado como pastor y evangelista de no hablar tanto de usted. Así es. Y yo esto, y yo lo otro, y yo acá, ¿sí me entiende? Entonces, esta semana pasó algo. Yo invito, oiga, desde que vine de viejo ando agotada y cansada, invito predicadores, digo yo, para que me den unas campañas y así. Y luego van ellos y me ponen a orar a mí por la gente. Vio eso, ya van 2 veces, ¿sí o no, Pastora Peña? Ay, Dios mío. Y ahí está, dice, y él y yo buscaba, mire, así estaba orando. Y ahí está, y el Señor ahí estaba moviéndose. Y yo que hago, abro un ojo así, estaba orando, y abro un ojo así, y andaba buscando al pastor. Ahí estaba donde la hermana le tenía sentado. Dijo, ¿y la pastora que ore? Dije, y agarré el aceite. Le dije, Padre, ¿esto está tomando? Le dije, agarré el aceite. Le dije, yo primero cubrió a mí, allá voy. Pero ¿sabe qué? Lo lindo de todo, que antes de bajar, cuando iba dando lo digo como testimonio, bajé aquí, le dije, Padre,
pruébale a este hombre. Así le dije, hazlo tú. Haz lo que tú me has dado, le dije yo, lo que salió de su iglesia. Resulta que el pastor dice, ¿usted es la pastora? Ay, sí, yo soy la pastora. Dios le bendiga, yo soy el pastor Abel. Sí, ya sé, si yo fui su ovejita, era maestra de niños, le dije era líder de damas y les ayudé hasta en la contabilidad y hasta en un estudio, acuérdense toda la familia que se bautizó. Y hasta le dije, allá cuando me pasó en el lugar, gracias por... Yo le doy gracias porque usted creyó en mí. Y la iglesia apostólica, solo eso, no creen en que la mujer ministre. Pero él creyó en mí. Hasta eso que ya tengo entendido que se desligaron de la organización, pero están aparte. Pero el punto importante aquí es que nosotros tendremos a veces que hacer cosas que nos ponen a hacer que nosotros no queremos. Yo dije, Señor, si mi cuerpo anda agotado, no me responde, ando cansada. Y le dije, pues ahí voy. Y el Señor empezó, y gloria a Dios, porque el Señor se movió para honrar y gloria al Señor, que yo ni sabía que iba a pasar. Y lo que me dijo mi asistente, pastora, dele gracias a Dios porque véalo de la otra forma. Mire, es que vienen y nomás, digo, y agarran, pues si predican, y ok, se les da una ofrenda, y no crean que yo me gusta bendecir a los siervos de Dios, no crea que les salgo con cualquier cosa. Entonces le digo yo, y se van, dan el mensaje, y se van, y no oran por la gente, y lo que yo quiero es que ministren a la gente, yo creo en administración, pero ya van varias veces. Ahora, el punto aquí importante, usted tiene que aprender algo. Cuando usted invita, porque aquí hay varios, unos que todavía no son pastores, pero que van a ser pastores y pastores, eso créalo. A mí me da risa porque yo digo, pobre, los bendigo, pero pobre, no saben de dónde, no se van a meter porque los van a meter allá arriba. Digo, tienen llamado para un pastorado grande. Y yo los veo aquí a ustedes y se miran aquí como, créalo, el Señor tiene cosas grandes para usted. Y no lo digo por animarlos, porque lloro mucho por ustedes en las madrugadas, en la noche, y el Señor, miren, ahí me apunta, mire, y me dice las cosas grandes que va a hacer con ustedes. Entonces usted aprenda a dar lo mejor de usted, siempre, porque si usted da lo mejor de usted, va a ser Cristo dando a través de usted. Eso es bien. Y el apóstol Pablo, quiero que sepa, este hombre de Dios era lo que tenía. Si a alguien tenemos que aprender es de él. Ahora vayamos, mire importante. Entonces, ahora vean, vamos a seguir. Ahora vaya la transparencia. Después de los 4 evangelios, Romanos es el libro más importante de la Biblia, por cuanto es la explicación más completa de Pablo, como entendida la naturaleza del evangelio, de la cual fue escogido por Dios. Acuérdense que él inicia, no escogido por los hombres, sino por Dios, nuestro Señor Jesucristo. Sería, todas sus epístolas empiezan con una oración. Dice, por ser principal expositor, dice, el colir, este es el nombre del expositor, dice, lo llama, él lo titula y lo llama la obra más profunda que existe. Ahora, generalmente pensamos que Romanos, como de algo difícil a entender, hay razones para ello. Entonces, los versículos que acabamos de leer, unos ya lo leímos. Ahora vamos al capítulo 8. Vamos al capítulo 8. Y vamos a leer del 1, capítulo 8. Ahora usted, hermano José, tiene que decir, capítulo 8 del 1. Ok, léame por favor. Sí, del 1 al 4, gracias. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. Y mire qué importante. No, y abajo dice, y ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Ahora mire, esto es un punto importante. Primero, yo le quiero decir como líder, usted aprenda esto muy importante. Tome
tome cuando venga el enemigo, porque una de sus tácticas de traer desánimo, una de sus tácticas de traerle a usted, bajarle el desánimo hasta para orar, para leer la palabra, etc. ¿Sabe qué es? Condenarlo. Y no me digan que no los pastores. Condenarlo. Le trae cosas que ni siquiera usted se acordaba. ¿Sí? Yo, mire, a mí me pasó algo. ¿Se acuerdan que les dije de un sobrino que está desaparecido, verdad? Yo me quedé aquí, no peleando con el Señor, porque no es nadie para... Pero yo le dije, ay padre, le dije yo, así como yo, ay padre, le dije yo, ¿sabes qué? Le dije, ok, yo no sé para qué nos haces tanto conflictos, tú puedes revelar todo bien claro. Le dije, ¿sabes qué, padre? Ahí estaba tirada así, mire. Le dije, ¿sabes qué? Le volteé, le dije, ¿sabes qué? Mira, a mí no, si quieres, pero a su madre, revélale si está vivo o está muerto. Oye, ¿qué te cuesta? Ya sé que te fallamos, no somos ángeles volando, le dije. Pero pues, óyeme, todos cometemos errores, pero ya, haz algo. Que tiene 3 meses desaparecido el muchacho. ¿Por qué le cuento? Yo siempre que me vengo aquí a las 4:30 y me regreso ya como a las 7, me pongo me doy, camino 3-4 millas porque me gusta caminar. Y luego me pongo a regar mis plantitas y yo creo que cansadita, me estaba leyendo la palabra y me quedé como 40 minutos dormido. Qué sueño el muchachito. Y que lo veo contento, tía, cómprame guamuchiles. Le dije, ay, ¿qué no estás viendo? Le dije que ando buscando mis aretes porque va a empezar el servicio, mire nomás. Siquiera hubiera sido la Biblia, ¿no? Nomás para... Y lo le dije, ay, ok, se dio la vuelta, pobrecito. Y oí una voz, pero yo conozco la voz del Señor. Ay, hombre, cómprale, estás viendo cómo están de necesitados. Ay, le dije, Jonah también, le dije yo, sí, te voy a comprar. Y luego dice, dale más, me dice el Señor. Y me traía el puñito y según valía nomás 60 pesos. Y en la visión le dije, toma. Y le di 300 pesos. No, quédate con él. Ay, iba bien contento. Pues esa misma noche, también su mamá en visión le dijo, también lo vio en visión, en sueño, en visión, y le dijo, ya no llores, mamá, que le dijo, ya no llores, mamá. Y dice, dime dónde estás, te digo que ya no llores. Le digo. Entonces, fíjese, llega el momento en que no es malo, si usted sabe que tiene una relación como líder ante Dios, no es malo que usted le abra su corazón y le hable así. Yo no estaba renegando. Yo estaba intercediendo por aquella mujer y por el muchachito, pero de paso pues me dio a mí también la visión, pues gloria a Dios. Entonces tenemos que aprender nuestro oído, algo que usted tiene que aprender de Pablo. Pablo tenía que era sensible, su oído al Espíritu. Porque mire, él iba con Silas, iban para otro lugar y se acuerda, porque acuérdense que con Juan Marcos él no quiso ir por lo que se regresó. Entonces Bernabé se fue con Juan Marcos y él se vino. Bueno, ¿se acuerdan en el libro de los Hechos cómo él oyó, iban para otro lado y onda el Señor, creo que para todos, si no me equivoco, en uno de los terceros, segundo viaje, y viene y el Espíritu Santo oye a un hombre macedonio y le dice, Pablo, ven a Macedonia y ayúdanos. ¿Se recuerda? Sí. Mire, qué bonito es aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando usted aprende como líder o como creyente a ser sensible su oído, créalo, va a estar hasta lavando trastes y no me lo tome a mal. A veces va a estar hasta sentado en el toilet y Dios le va a hablar. Oiga lo que le digo. Ah, ya la pasó, ya ve, para que no miento. Sí, entonces, ¿por qué? Porque Dios está viendo ahorita la necesidad, pastores, evangelistas, estudiantes, está viendo la necesidad, apremia. El tiempo se acaba, ya no hay tiempo y nosotros somos el medio para hacer la diferencia en este mundo lleno de maldad y de pecado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el poderoso mensaje, con el evangelio verdadero. Ahora mire, enfocando a Pablo, no andar en la carne, y dice, y tenemos que morir ¿a qué? Al pecado. Pero, oiga, libres de la ley, y tenemos que aprender a ser vencedores. Mire, en el estilo literario de Pablo tenía la costumbre de iniciar la frase y luego apartarse más y más del tema principal, de tal manera que las cláusulas, en lugar de modificar un complemento inmediato, anterior, modificar algo, queda más atrás. Entonces, no es problema de algunos
pero sí lo era a la gran actualidad en aquel entonces. Un ejemplo, si un gentil, oiga esto, podía ser cristiano sin hacerte prosélito. ¿Qué quiere decir? ¿Saben todo lo que es un prosélito? Es alguien que buscaban para instruir. Exacto, un seguidor, ¿perdón? ¿Un convertido? Sí, era un convertido, pero es alguien que está iniciando apenas y que está siendo instruido, ¿verdad? Entonces, pero se enfocaba en sí los gentiles, en el ejemplo, ¿verdad? Un gentil, entonces, podía ser cristiano sin hacer un prosélito judío. Nosotros pensamos generalmente que el cristianismo, oiga esto, es una religión judía. Ciertos dirigentes judíos, pero el cristianismo comenzó, oiga esto, con una, no estoy hablando de religión, región judía. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Se acuerdan? Judá, Jerusalén. ¿Dónde empezó? En Jerusalén. Luego, ¿dónde siguió? En Judea. Los judíos, ¿acuerdan quién eran los judíos? A ver si se recuerdan quién eran los judíos. ¿Se acuerdan que de vez en cuando les hablan? ¿Quién eran los judíos? ¿De qué descendencia venían? Eran semitas, no se les olvide, eran semitas, uno de los hijos de Noé, exacto, no se les olvide, esa es la diferencia. Los semitas eran los judíos y era de Sem, el hijo de Noé. Nomás le refresco la memoria un poquito. Va al siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Vamos a ver la segunda transparencia, ¿ok? Ahora vea, es importante notar en esta epístola que en lo que Pablo más insiste es en la justificación del hombre delante de Dios. Y hoy esto es muy importante, eso debe de descansar profundamente. No en la ley de Moisés, vea, sino en la misericordia de Cristo. Es la bondad de Cristo la que perdona pecados y no los hombres, ¿ok? Eso es bien importante. Por eso cuando a mí, uno de mis versículos claves de Mateo es capítulo 16, versículo 18, cuando el Señor dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y hay gente que lo mira, es cuando le está dando la autoridad a Pedro, aquí, mira, que allá. No, hermano, eso tiene tan importante, porque allí tú estás hablando también cuando tú no sueltas, por decir, el rencor, la raíz de amargura, y tienes algo contra algún hermano, contra, etcétera, familia, qué sé yo, un problema en el trabajo, etcétera. Entonces, tú te atas y atas a la persona. Entonces, cuando tú desatas, te desatas tú y quedas libre y desatas a la persona. De lo contrario, los dos están atados. Y atados, encadenados, no van a poder hacer nada. No importa cuánto prediques, va a decir el Señor, ¿sabes qué? Esto me lo está trayendo el Señor. Va a decir, estás ayunando por mí, para que te conteste o para que haga algo. Qué bueno. Pues ¿sabes qué? Antes de traerme tus diezmos, antes de traerme tu ofrenda, antes de traerme ese ayuno, primero ve, y si sabes que aquel tiene algo contra ti, ve tú y pídele perdón. No dice que si le hicieron daño a usted, no, dice, si sabes que aquel tiene algo, ve, humíllate y pídele perdón, y entonces me traes todo lo que me quieras dar. Esa es la ley de la palabra. Uno tiene que aprender, eso es muy importante. Entonces aquí vean, vamos a ver, fecha, aquí y ocasión de la epístola. El invierno del año 57 al 58 después de Cristo, Pablo se hallaba en Corinto, hacia el final de su tercer viaje misionero, en víspera de partir para Jerusalén en la ofrenda para los cristianos pobres. Una área que él batalló, aquí hay varias escrituras, no lo veo que ahora estén sacando fotos, pero allá ustedes, porque tienen que ir a la cita, porque acuérdense que les voy a estar haciendo exámenes, ¿ok? De todo esto, las epístolas. Bueno, aquí vea, 1 Corintios 16, 1 y 2, algo donde enfoca él, cuando él, déjeme decirle, él fue juzgado. ¿Se recuerdan que le había dicho? Él fue muy juzgado y criticado porque pensaban que él se quedaba con el dinero, pero no era así. Él recogió dinero de los filipenses, de estos otros de Tesalónica y de otras iglesias. ¿Sabe qué hacía? Y él los llevaba. ¿Sabe cuál era la iglesia más pobre? Ni va a querer. La iglesia de Jerusalén. Entonces él agarraba y les llevaba la ofrenda a la iglesia de los hermanos pobres en Jerusalén.
Entonces hay personas, ¿verdad? En otras palabras, y a él lo juzgaban, pero por eso él tuvo que defender su ministerio. Y yo para eso trabajo, porque yo, a él sí dijo: el que no trabaje, que no coma, pero yo trabajo para no ser carga para ustedes, y por eso tengo que trabajar haciendo tiendas, ¿sí? Entonces, eso ya le digo. Bueno, seguimos. Ahora, en aquel tiempo las cartas debían ser enviadas por amigos, alguien de confianza. ¿Quiénes eran? Ahí los ve: Tito, Tiquico, y puse junto, perdón, dice, es Tiquico, va junto, Tiquico, perdón, ahí le hice espacio, no sé. Onésimo, Filemón, y ahí están Hechos 23, 11, Romanos 15, 31. Las cartas fueron Corinto, Efesios, Colosenses y Filemón. La división de la carta antes de terminar Romanos, capítulo 1, la necesidad universal del Evangelio, capítulo 3, Cristo, la propiciación del pecado del hombre. 4, el caso de Abraham y su simiente. 5, Cristo el Redentor y Adán el fundador de la raza humana. Ahora vemos capítulo 1, 6, el 6, capítulo 6, ¿cuál motivo pues hay para vivir rectamente? En otras palabras, buscar una vida, conducta y estilo, o sea, agradando a Cristo. Capítulo 7, para que la ley, si ya no estamos bajo la ley, dice, entonces debemos andar ¿en qué? Sobre la gracia. ¿Están aquí? 3, la lucha contra la naturaleza carnal y espiritual. El capítulo 7, el 8, aquí hay algo bien importante que no podemos dejar por alto. En el capítulo 7, ¿qué habla? Aquí en breve. De ser hombre espiritual y no carnal. Sí, donde. En el capítulo 7 nos andamos, hay una, sí, muchos quiero que sepan eso. Hay gente que ellos toman esa escritura, porque dice Pablo: el bien que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Dice, pero ya no soy yo, es el pecado que mora en mí. Qué bonito se oye, ¿verdad? No, pero no termina ahí. Si usted termina bien los últimos versículos, dice, ¿quién? Habla como una desesperación. ¿Quién me puede liberar de esta ley, de este pecado? En otras palabras, y luego agrega, Cristo. Entonces, no es para tomarlo para decir que sí. Incluso usa ahí un ejemplo. Si se fija, él usa el ejemplo. Lo que él también usa mucho es, el apóstol Pablo usa el matrimonio. Aquí eso es algo fuerte que voy a tocar. Él usa el matrimonio. Por ejemplo, bíblicamente, dígame usted, bíblicamente, ¿se puede casar y divorciar una persona 1, 2, 3 veces? ¿Qué sé yo? No. Bíblicamente, le guste o no le guste, Dice que no. hasta que uno de los dos muera. Le guste o no le guste, hasta que uno de los dos muera. Y usted dice, pero Jesús dijo que si él pecó o ella adulteró, que no. Él le aclaró y dijo, pero ¿por qué entonces Moisés dice? No aclaró el Señor ahí en el Evangelio. ¿Qué dice? Fue por la dureza de su corazón. Pero dice, en el principio, dice, no fue así, porque varón y hembra los creó Dios para ser uno solo. Entonces, ahí es, ahora hay otra parte donde dice Pablo, no lo estoy acomodando. Bueno, si tú estás libre, gloria a Dios que ya estás libre en Cristo, pero si estás atado a algo en general y estás de esclavo, libérate. ¿Me explico? Entonces, unos, dígame usted, yo como profesora en teología, le voy a aconsejar a alguien que ya está en el segundo o tercer matrimonio, oiga, se tiene que divorciar. No, eso usted va a dar cuenta a Dios, ¿sí me entiende? Yo no me voy a meter, como dice un viejo refrán, en camisa de 11 varas, pero bíblicamente, así es, nos guste o no nos guste, la única manera, si vamos a hablar conforme a la palabra, la única manera dice que queda libre de la ley la mujer para volverse a casar o el hombre, es que uno de los dos muera.
Y usted sabe que eso no dice la palabra, y no lo vamos a quitar, ¿verdad? Ya sé que tal vez no les gustó mucho eso, pero es mi obligación decirlo. Así que, pues los que están casados, gloria a Dios, y que siguen casados, gloria a Dios, y sigan casados, invítenme a sus 25, a sus 50, gloria a Dios, porque ya no hay, igual que la salvación, ni en inglés, ni en español hay ni return, ni reversa. Así que para adelante. A ver. Bueno, seguimos, terminamos. La vida, capítulo 10, capítulo 15, la vida transformada, el espíritu humilde, cualidades celestiales, obediencia a las leyes civiles. Capítulo 13, vaya conmigo. Capítulo 13, antes de terminar. La aurora se acerca, no nos juzguemos unos a otros, y el pan de Pablo de visitar asuntos personales. Váyase a 1 Corintios. Vamos a leer 13 antes de terminar. ¿Lo tiene ahí? Mire, hay personas, las leyes civiles, este es un punto muy importante. Pablo de por sí aconseja que haya personas maduras, que no tienen que andar viendo cristianos con los jueces de la tierra. Y sin embargo, eso lo vemos muy común. Hace unos años atrás miré que una hija de un pastor de una obra muy reconocida aquí en Orange demandó su hija al papá. No, hombre, hasta le sacó que tenía dinero lavado y que tenía un montón de cosas en medio con otros nombres. Y yo dije, su propia hija, ¿cuánto odio no tendrá esa persona adentro? ¿Cuánto desunión, desacuerdo no habrá entre el padre y yo para llegar a ese nivel? Y sí, es un gran escandalazo, ¿cierto o no? Ahora, no es para asustarnos, es para darnos cuenta que lo que dijo Jesús se cumple. El amor de muchos se resfriará, y es el tiempo que estamos viviendo. Los hijos contra los padres contra... Y eso nos debe asustar, porque son parte de las profecías que el Señor nos enseñó claramente, hablando en el capítulo 24 y 25 de Mateo, ¿no? Evangelios y los evangelios. Ahora vea esto muy importante, 13, ¿lo tiene ahí? Mire, leámonos todo. Sométase toda persona, ¿a quién? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad, escuche esto, sino por parte de Dios. ¿Y qué dice ahí? Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué dice ahí? Resiste. Ay, oiga, antes de terminar, mire qué fuerte está ahí lo último. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismo. Y aquí está hablando no nomás de las leyes civiles, sino las leyes también eclesiásticas, de liderazgo de la iglesia, pastores, líderes, porque la gente, si usted como pastor no enseña a que la iglesia se someta, el cuerpo de Cristo, los líderes, hay una sumisión, ¿me entiende? A usted como pastor o pastora, etcétera, entonces va a tener pura gente rebelde, van a hacer lo que quieran, ¿sí me entiende? Ahora, tampoco es que usted diga, no puedo hacer nada porque necesito ir a pedirle a ver si la iglesia quiere que haga esto. Pero yo conozco pastores que no pueden hacer nada. Tienen primero que si la iglesia dice que sí, sí, y si no, no, entonces son tal autoridad que Dios le ha delegado. ¿Me explico? Tampoco nos vamos a ir, como dice Hebreos, a enseñorearnos de la grey, no. ¿Me explico? Tenemos que tener cuidado, y Pedro, dice, ¿verdad? No, tampoco tenemos que ir a enseñorearnos y a actuar con el espíritu de Jezabel. Así tiene que ser. Tú te tienes que someter a mí porque yo soy la pastora, yo soy el pastor. Si no te sometes a Dios, te vale eso. Te va a venir condenación y te vas a ir al infierno. ¿Y usted quién es para mandar al infierno? ¿Aló? ¿Estamos aquí? No, ¿me entiende? Entonces, acuérdese que dice Pablo, por eso me encanta a mí las epístolas, porque tenemos que tener un espíritu de mansedumbre. Diferente es cuando usted se pone a predicar y el Señor le da una palabra de exhortación para alguien.
de consolación para alguien, ¿sí o no? A veces lo abrazan, o a veces, ¿qué hace? Muchas veces hay predicadores que a veces vienen y Dios los usa, pero hay unos que tienen su gracia. A veces nos, estamos llorando y de repente, ¡pac!, sueltan una y nos están saliendo del tema y terminamos riendo. Y no es que nos estén diciendo chistes, simplemente que tienen su gracia. Y de repente, otra vez nos hacen llorar y así, pero es el Espíritu Santo. Y ahí es lo que dice Pablo. Job. Él es el que hace la herida, y cuando él hace la herida, él la venda. Y nosotros como pastores, eso es, tenemos que aprender, que si vamos a dar el mensaje, vamos a aprender a qué. Muy importante, y esto es muy importante. Entonces no se preocupe, no se somete. Si usted ya le habló una y dos veces, suéltelo. Así, eso es lo que me enseña el Señor. Desátalo, déjalo y vas a ver que yo voy a llegar. Mi tiempo es perfecto, suéltalo. Ok, lo desato. Sí, de verdad, y de mí se acuerda. ¿Por qué? Porque yo conozco personas que están pasando por tantas cosas, unas personas de aquí de mi congregación, y yo le digo, Señor, te lo dije, no quieren escucharte ni a ti ni a mí, ok, son las consecuencias. Entonces, y qué triste es que nosotros, conociendo la palabra, no obedezcamos. Entonces aquí no solamente está hablando las leyes, ¿sí? Sino, hermanos, esta vez que fui, yo tuve que orar por personas que, una persona que fue, le dolió la cabeza todo, y yo tuve que estar orando por ellos, y después le dije a esta persona, dígame la verdad, le dije, ¿por qué esto no puede entrar así normal, para volar de aquí? No, pues que le debo al tío Sam. Entonces que estamos predicando, y yo dije, me voy de este mundo pero sin deberle a nadie. Y me dice ahora una que me miró ahí cortando ahí, apodando ahí, y dice, ay, ceñito, me dice, anda limpiando, que trabaja ahí en mantenimiento, una mujer, y me dice, ay, ceñito, le hace, usted siempre haciendo aquí, no, le dije, yo me muero y me voy con el Señor, pero limpia, y dejo mi casa limpia también, ya después hay que se las averigüen. Pero sí, nosotros tenemos, yo aprendí eso de mi mamá, de adentro se expresa lo que hay fuera. Siempre mamá nos enseña. Adentro tenemos que aprender a expresar. Eso es muy importante. Vamos a 1 de Corintios. 1 y 2 de Corintios vamos a entrar. ¿Está ahí? Ok, 1 de Corintios. Ok, a ver, 1 de Corintios 2, 3 y usted 7, 8. Vamos ¿está ahí? 1 de Corintios, rapidito, ¿ok? ¿Lo leemos? ¿Están en sí? Eso me duele, rapidito, ok, lo leemos, y mientras el hermano me prepara la cita y usted también. Ok, 1 de Corintios dice el título, la carta de los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo desde Éfeso, entre el año 54 al 57 después de Cristo. Pablo fundó esta iglesia mientras vivía en Éfeso. Le llegaron noticias muy desagradables, oiga esto, de los miembros de Corinto. Entonces, él les escribe una carta. Corinto era una ciudad de unas 60,000 personas, tenían salida al mar Adriático y el mar Egeo. Esto le hacía muy importante, ahorita le voy a explicar esto, yo no tengo una transparencia, Egeo, dice muy importante para prostitución sagrada para ellos en el templo de Afrodita. ¿Se recuerdan que están bien entregados también al paganismo? Los hermanos de Corinto traían un trasfondo pagano, y muchos de ellos quisieron mezclar sus creencias ¿en qué? En sus otros dioses con las enseñanzas de la iglesia. División del libro, rapidito prólogo. División de la iglesia. Pablo corrige la iglesia sobre el logo 7, sobre el matrimonio, la libertad cristiana, la vida de la iglesia, 11, capítulo 11, los dones del Espíritu Santo, capítulo 12, y la resurrección de los muertos. Ahora vamos a la transparencia, vaya a 1 de Corintios y vamos a ¿ya la tienen listo? Por favor, sí, capítulo 2 a 3. Así. Dice, ¿del 1 al 3 o 3 nada más? Por 3. No, nomás 2, 3. 2, 3, ok. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado.
y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Vea cómo se presentaba ante la gente. Yo soy el apóstol, yo soy Pablo. No, ¿qué dice? ¿Cómo se presentaba? Con temor y con temblor ante ellos, hermano. Esto es muy importante. Ahora, vea por qué, y lo que estaba diciendo hace me propongo, ¿qué? ¿A presentar a qué? ¿Al Cristo qué? Crucificado. Ahora mire la transparencia. La primera epístola de Primera de Corintios, ay, a ver si no puse allá, acá puse Corintios. Allá sí está bien. El apóstol Pablo escribió por lo menos 4 cartas, oiga, a los cristianos de la ciudad de Corinto. Entonces, eso lo miramos en 1 Corintios 5, del 9 al 23. No vamos a ver porque está muy extenso. Pablo habla de una carta que había escrito antes. Entonces dice, el hacer referencia, ya que los corintios le habían causado mucha tristeza. Oiga, esto es bien importante lo que vamos a aprender en 2 y 3 de Corintios. Primera y segunda de Corinto. Es bien importante, ellos le habían provocado mucha tristeza y ellos, en vez de ser amonestados, oiga esto, con la carta la situación empeoró después de que ellos recibieran aquella carta. Y oiga que él se presentó ¿con qué? ¿Cómo presentó la carta? Con temor y temblor. Están aquí, ya se le olvidó. Ahora, vean qué dice 7:8, por favor. Amén. Digo pues a los solteros y a las viudas. Ay, no, hermano, está equivocado, perdona. No es eso. Ay, Señor, perdóname, Cristo de la gloria. 10:8, permítame. Déjale leer esta introducción. Ahorita a ver, esa está equivocada, hermano, perdone. Pero Pablo reacciona con firmeza. Dice en los capítulos, ay, que son capítulos, hermanos, perdón, 10 al 13, defiende su autoridad como apóstol de Jesucristo. Sin embargo, Pablo usa su autoridad no para castigar a los corintios, sino para beneficio de ellos, para que crezcan, ¿qué? Espiritualmente. Ahora sí, usted léame 10:8 y usted 12:19. Y luego ya después todos juntos leemos 13, 10 y 11. Rapidito. 18. Sí. Amén. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ahí está. ¿Por qué está hablando? Vea, él tuvo que hablar, hermano. Eso pasó todo el capítulo. ¿Se recuerdan de quién está hablando? De cuando el pueblo se desvió y dice que nos sirva de ejemplo a nosotros. Usted puede leer todo el capítulo. Ahí está bien que la gente se sentó a comer, a fornicar, etc. Entonces, Pablo los está amonestando y exhortando. Y todavía dice, esto fue como ejemplo, que no nos acontezca, que no lo hagan también ustedes. ¿Y qué es lo primero que hacen? A ver, ¿qué siente un pastor aquí? Ustedes pastores, o los que están ayudando como asistente de pastor, dígame usted, ¿qué siente cuando hay un pecado más acá en el altar? ¿Qué siente? ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! Duele, ¿cómo sufre uno de pastor? Yo tengo un amaciato aquí, una mujer le robó el marido a la hermana y se le fueron 2 familias grandes que por ese desastre. Y cómo duele, le digo que no tienen, yo hasta les dije que no les gusta más que Jesús la fuente de vida para adulterar y fornicar. Sí, se los dije. De verdad, mire que se me lo mostró en un sueño y yo así los miré sentados en la banca de frente, así tomando, bueno, todavía esta banca, los bajamos de acá, todavía arriba. Así tomados de la mano, mire, ahí los miré en el sueño. Y ya me decían que ya se habían separado, según ya estaban en disciplina, y mi padre viene y me lo muestra de la manita. Y al rato el hombre va y los encuentra en hoteles, desbarata los carros con un bat, ¿qué hace un hombre celoso? ¿Se da cuenta a dónde llegan los celos? ¿A dónde llega a provocar? Por eso, mujeres, les doy un consejo. ¿Quieren que les dé un consejo? Como pastora, como mujer, hermanas, tengan el refrigerador bien lleno de sus espositos para que no anden buscando allá en la tienda. ¿Me captaron la onda de David? ¿Aló? Sí, porque los tienen a veces lagrimeando, oiga. Digo, tengan mucho, de veras, no
No se asuste, no lo estoy haciendo con morbo. Si usted lo toma, ya usted tiene una mente sucia. Ya va al doctor y le enseña todo. Hombre y mujer, de veras, no se finca enferma, cansada. Y a la reversa también, los varones. ¿Creen que porque uno es mujer es máquina? No. Eso va free, que al cabo está también en 1 Corintios 7, ahí, hermano. Miren, cuando usted planea algo bonito, 2 días, ¿me entiende? A la semana, hasta lo disfruta, el postre bien comido. Pero cuando está ahí, está como, perdónenme la expresión, no, dice que a usted no le queda el saco, estudiantes es a otros, pero cuando está ahí nomás, papá, como animal y ya estuvo. No da ni tiempo, oiga. Aló, estamos aquí. Disfrute de lo que Dios hizo. Dios lo hizo para que usted lo disfrute. No dice allá en el inicio, y tu marido será tu deseo. Y si usted busca en el hebreo original, significa deleite, gozo. ¿Sí? Ahora, es bien importante. Yo me estaba riendo hace rato que estaba casando a esa pareja ahí, porque claro que era un ministro y lo estaba casando bien, eso me gustó como no. Pero mira que con todo lo que le estaba diciendo, estaban a risa, como que estaban a fuerzas ahí, o yo no sé, o nomás lo estaban haciendo porque lo necesitan tal vez para los papeles, qué sé yo. Y dije yo, ay, cuando miré, estaba hasta divirtiéndome y grabando, y le hacía, ándale, vuelve a besar, le decía yo, al último, y ahí estaba con él. Pero déjeme decirle, yo se lo digo por experiencia, pero que sea a mí me vienen enseñado. Donde yo nací en la iglesia, ahí no le ayudan a uno en el matrimonio, uno se puede estar ahogando. Este varón que vino nos dio consejería una vez al papá de mis hijos, a mí, y ¿sabe qué nos dijo? Yo pensé que nos iba a decir, a ver, dígame, ¿qué es lo que no le gusta de ella? ¿Qué es lo que no le gusta? A ver, dígame, ¿por qué la lastimó? ¿Por qué? Pues que nos ayudara, ¿no? No, él dijo, a ver, dice lo que le digo, a usted, ¿qué le gusta de ella? Dice, que es muy limpia. Ay, Dios mío, hubiera sido otra cosa. Y a mí, que es muy trabajador, y bien proveedor y responsable, eso sí, me quito el sombrero, siempre fue muy responsable, independientemente de sus otras áreas que haya fallado como hombre, pero era muy trabajador. Ahora, usted como pastor, ¿cómo va a ir a enseñarle a otro matrimonio cómo dirigir si usted no tiene un buen ejemplo con matrimonio? Imposible. Sí puede, pero va a dar solo ¿qué? Información, pero no va a haber espíritu, no va a haber vida, no va a penetrar nada, porque le van a decir, el que es juez por su casa empieza. ¿De verdad? Eso fue frío. Gracias. Ahí va, vámonos, seguimos. Ahora, 18, ahora 12:19. ¿Qué dice el 12:19? Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Por qué dice eso Pablo? Porque usted sabe lo que está hablando. Nosotros, aunque está hablando de los dones, tenemos que aprender que somos muchos miembros. Y usted como líder y pastor debe entender que hasta el que limpia los baños es de mucha utilidad. Hasta el que limpia los baños es de mucha utilidad. Tenemos que entender eso, que yo no puedo ser pastor, no puedo ser la cabeza, el líder de aquí, si no hay un cuerpo, si no tengo ovejas. Yo sé que muchos se llaman pastores, yo oigo que muchos, créanlos, y tienen los títulos, dicen pastor, pero digo, ¿y dónde está el rebaño? La pastora X, porque ya lo quiero, el pastor X, pero ¿dónde está el rebaño? Que yo sepa. Conforme a los principios bíblicos, si usted es pastor, tiene un rebaño. Ahora diferente, si usted está ayudando como asistentes de pastor al pastor y de veras está haciendo el trabajo ahí, brazo a brazo, ahí sí no le digo nada. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo podemos decir si no estamos llevando a cabo un liderazgo con un rebaño? Me explico. Ahora, seguimos. En la 1 Corintios, y él también dice, vaya, aquí a la transparencia, perdón.
principalmente acerca de los desórdenes de la iglesia. Eso lo mira en 1 Corintios y también en Hechos 8. Era un lugar metropolitano, comercial de Grecia, una de las ciudades más grandes y ricas, es lo que tenía Corinto. Importantes del Imperio Romano con 400,000 habitantes, cifra que sobrepasa únicamente Roma, Alejandría, Antioquía, situada sobre Grecia. Era la ruta principal de comercio del mundo. Hechos 18, pero como son capítulos completos, estamos hablando de Hechos 8 y 18, entonces no vamos a meternos ahí. Siguiente, por favor. La ocasión de la carta fue unos 3 años después que Pablo salió de Corinto, mientras estaba en Éfeso, unos 320 kilómetros al este del otro lado de Mar Egeo. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan que eso es lo que se nos iba a decir? Es parte del mar Mediterráneo entre Turquía y Grecia, los griegos, Atenas, todo eso, ¿ok? Entonces, eso lo busqué porque usted se va a quedar así, Egeo. Entonces, ese lado estaba en ese lugar, al otro lado, ¿ok? Fecha: Pablo escribió esta carta en el 54 al 55 después de Cristo durante su estadía en Éfeso. Eso lo encuentra en Éfeso 15:32 y 16:18, al final de su tercer viaje misionero. Hechos 18, 24, 21, 16 es cuando en Hechos estaba haciendo su tercer viaje misionero. Entonces, el versículo clave que ya lo leyó el hermano fue de 1 Corintios 2:3. ¿Se recuerdan? Entonces, él se enfocó en decir que la iglesia, el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 3:16, acuérdense, ya lo leímos. ¿Qué es lo que dice? 1 Corintios 3:16, no, léamelo por favor, hermano, porque ando en Romanos, yo todavía mi mente allá. 1 Corintios 3:16. En lo adelante yo le digo dónde se queda. Dice, pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Hasta ahí. Vea qué importante. Primero está enfocando el apóstol Pablo cómo debemos presentarnos nosotros. ¿Más altos de otros? No, tenemos que ver con humildad. Entonces no podemos presentarnos más arriba de otros, al contrario. Y el apóstol Pablo lo hacía, él se humillaba, él era humilde, aunque sí se dice que tenía un temperamento, se dice que era colérico, otros dicen que era sanguíneo. Bueno, que yo pienso que más bien sería colérico, más bien, si no hubiera ayudado allá y hacía todo lo que hacía con los cristianos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, el punto aquí importante es que estamos viendo cómo el apóstol Pablo, ¿me entiende?, se presenta y está aconsejando, está instruyéndonos a que nosotros aprendamos a qué. ¿A qué, hermano? ¿Qué leyó? ¿Están aquí? No, están cansados. A ser humildes. ¿Por qué? ¿Por qué se representaba él así? Es bien importante, hermano. Mire, déjeme decirle, el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, ¿sabe qué? Lo que más sabía, mire, Corinto era una ciudad muy popular por las riquezas y todo lo que tenía, pero ahí estaba una iglesia. ¿La iglesia de qué? De Corinto. ¿Pero qué tenía? Una iglesia que tenía mucha sabiduría, pero estaba, ¿qué? Llena de pecado. ¿Ya ven lo que pasó en la 1 Corintios 4? El hombre que vivía en fornicación con la madrastra, Amaciato, ahí todo. No dice que haya tenido, pero vea cómo, hasta dónde. Que también había divisiones. Ay, dijo Pablo en el capítulo 3 primero. Dice, oigo que ustedes, hay divisiones entre ustedes, unos son de Pablo, otros son de Cefas, y dice, otros son de Erpa. Dice, ¿es que no pertenecemos todos a Cristo?
O sea, no podemos dividir a Cristo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cristo está dividido? No. Entonces tenemos que aprender a madurar, a crecer. Había contiendas. O sea que lo que quiero que entienda, la iglesia de Corinto era la más pecadora, tenía de todo. Tenía homosexuales, tenía lesbianas, tenía todo el sodomismo ahí. Oiga, ¿por qué Pablo está atacando y hablando todo eso en Romanos? Porque acá, si no sabía, también acá en Corintios, habla que les dice, y hace una lista, ¿se recuerdan? A ver si pueden encontrar esta escritura en su deseo. Dice, a los afeminados, dice bien claro. Lo dice bien claro y hace una lista a los borrachos, a los afeminados. Le hace una lista a Pablo, dice, no, su parte no será, ¿dónde? En el reino de los cielos. Y a ver si el hermano me logra encontrar la escritura para que vea que no lo estoy cuenteando. Entonces, quiero que sepa, él se presentó, pero aquí fue donde fue el más criticado. Fue donde Pablo más lo criticaron, hermano. Él no era monedita de oro, hermano, para caerle bien. No les parecía. Ahora, usted me mira así como le estoy enseñando. Su amigo no le gusta, dice, mam, ¿no puedes bajar la voz cuando predicas? Hacerla más dulce. No puedo, mi hijo, le dije, pues esta es la voz que el Señor me dio. Dice, es que tú cuando estás predicando o estás hablando parece que estás enojada, hasta cuando estás en el teléfono. Tienes que ser, dice, más polite, más educativa, más acá. Pero si es mi voz. ¿Les parece? Hay gente que habla así. Dígame, si es la voz que el Señor me dio. Ahora, ¿por qué hay? Tiene que ver en el sentido espiritual, aunque a algunos no les gusta. Sí, porque cuando el Señor lo llama y le da un ministerio como profeta, usted tiene que exhortar, tiene que hablar con autoridad. El profeta va a confrontar el pecado, ¿sí? Y hay gente que quiere venir, o están empezando y quieren venir a enseñarlo a uno, cuando apenas están dando sus primeros pasos, y ya le han dado vuelo la hilacha, y ahora quieren venir a enseñarlo a uno. ¿Me está entendiendo? Entonces no estoy juzgando a nadie, quiero que entienda que usted como líder tiene que aprender a presentarse con humildad, como Pablo. ¿Cómo dijo en el inicio? Con temblor. ¿Sí me entiende? Entonces tenemos que entender, eso es muy importante. Entonces, las divisiones de Cristo, dice que Cristo no está dividido, es en el 3.5, lo dice la inmoralidad, que ya miramos, es el capítulo 5, perdón, yo les he dicho que el 4, perdón, es el capítulo 5 del 1 al 4, el hijo cohabitando con su madrastra, la soberanía de Dios, el capítulo 2, los litigios, que es enfrentamiento entre las personas en un juicio. ¿Se acuerdan que yo les dije hace rato? No andar yendo a los jueces entre cristianos, esos son litigios. Problemas del matrimonio, ya los tocamos, los alentamos. La carne ofrecida a los ídolos, falsos apóstoles, los derechos de un verdadero apóstol, es donde él está en el capítulo 9 defendiendo su ministerio. Amonestación contra la idolatría, el capítulo 10, el atavío de las mujeres, eso bien importante, ese punto lo tengo que tocar. El derecho de también referente al atavío de las mujeres en el capítulo 11, lo voy a decir el abuso porque de las mujeres. Ya ve que Pablo, que muchas hay iglesias que usan el tapado, ¿sí? Bueno, uno le dicen tapado, otro le dicen velo, otro le dicen cubierto. Mire, dicen que el tapado se usa, lo dice Pablo, que es que por también reverencia, no estoy en contra de lo que dice Pablo, no me lo entiendan, hace una lista ahí, por reverencia y sumisión al hombre, si ni siquiera a veces mujeres se someten al hombre, viven con el espíritu de Jezabel, lo controlan, nomás los ojos le bailan así, si ella baila, dice que sí, si no el otro no baila, ¿sí me entiende? Entonces, o sea, dígame, ¿de qué se pone? Ahora, lo que me gusta de Pablo, que aclara, bien claro, que las iglesias de Dios, que lo que lo hagan, háganlo. Que no haya contienda. Y la que no lo haga, para eso dice a la mujer, les dado, ¿qué? El pelo. Lea todo el capítulo y ahí vas a ver. Él especifica claramente, ¿sí? Entonces, al hombre le dice, hermano, que no se corte el pelo, y ahora se rapan.
Así que si un día me miran así muy moderna, que llego, no me digan nada. No, al hombre le dice que no se lo deje crecer. Exacto, no, sí, no, pero ¿ya leyó Levíticos? No, los que ministran, no, lea Levíticos para que vea. Los ministros le dice bien claro, ¿verdad? Bueno, pues unos tienen la bendición, como el que se casó ahora. Le dije, voy a hacer la oración de Eliseo. Calmo, arrepiéntete. En plena boda y todo, soltaban la risa. Pero ahora detuvimos en que la gente, uno les enseña, y lea también Ezequiel. Le voy a mandar las citas. Ahorita no traigo para no salir del tema, pero le voy a mandar, hermana, las citas. Para que vean donde dice que el hombre no se tiene que rapar. En Ezequiel nos dice, sí, que los que ministran, los sacerdotes, sí. Le voy a mandar los textos para que vean, no me estoy cuenteando, porque vaya, como tenemos tanto aquí, yo no traigo vuelta a la gente, pero se lo voy a mandar. Y la mujer le dice que, ¿me entiende? Que dejarse crecer el pelo, el cabello le sirve de velo. Por eso le dice, el que quiera ponerse, pues lo ponga, no es para que entremos en contienda. ¿Sí? Entonces lo dice, yo lo traje por 11 años, me lo enseñaron, pero yo miraba que las mujeres, esposas de los pastores, nos mandaban a eventos y no se lo ponían, y trayendo el velo ahí no se lo ponían. En otros lugares, cuando íbamos al restaurante a hacer el receso para un lonche, agarraban una toalla, cuando en realidad ahí traían el velo, porque no usaban el velo y usaban una toalla, les daba vergüenza. Eso se llama fariseísmo. Y eso no va con un verdadero creyente, ¿estamos? Yo, el que quiera, ustedes pues pónganse un novio. No estoy diciendo que no lo use, le estoy aclarando. Es como los dones del Espíritu Santo, capítulo 12, ahí sigue. Los dones del Espíritu Santo, miren, a veces se malinterpreta. Mire, aquí le voy a decir algo rapidito. Vaya al capítulo 12 nomás para que vean donde habla de los dones de Corinto, rapidito. Vaya ahí conmigo donde están los dones. Y vamos a leer del versículo 4 en adelante. ¿Lo tiene ahí? Miren lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones. Oiga esto. Pero el Espíritu, que dice, es el mismo. Hay diversidad de ministerios. ¿Oyó esto? Pero el Señor es el mismo. O sea que aquí no hay prioridades más grandes uno que otro. Eso está claro. Tanto en los ministerios como en los dones. Oiga esto. Hay diversidad de operaciones. ¿Pero qué dice? Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo, que hace todo es el Señor. Nosotros somos los instrumentos solamente, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora mire, esto es lo que llama mi atención. Aquí les voy a dar unas cosas claves, son 2 puntos claves. Porque a este les da el espíritu de palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría para usted? Conocimiento. Ahí está conectado con el conocimiento. Cuando usted, por ejemplo, escúcheme, yo estoy orando por una persona, ¿ok? Y el Espíritu Santo empieza a mostrarme cosas que la persona ha vivido. Y empiezo a ver hasta su corazón y cosas que están pasando en el presente. Eso se llama ciencia y conocimiento. Y se me está revelando. Eso no es profecía, no. Entonces, no malinterpretemos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, pero mira que hay algo tan importante. Sigamos leyendo ahí. Seguimos. Aquí está el que sigue, ¿dónde me quedé? Por favor, ayúdame. En el 8. Que daba al Espíritu palabra, sí, gracias, palabra sabiduría. Ciencia, ahí está. Oiga esto, dice, según el mismo Espíritu, pero recuerde, sin salirse, es el mismo Espíritu de Dios operando. Otro, oiga esto, dice por el mismo Espíritu, otro dones de ¿qué? De fe. ¿Por qué no dice de sanidad? Oiga esto, eso está tremendo. Dice sanidades. ¿Por qué habla en plural? No, porque miren lo que es milagros. Dígame milagro rapidito. Algo que sucede instantáneamente. Instantáneamente, sí. Algo que sucede instantáneamente, ¿ok? No se puede abrir los ojos, puede levantar su parálisis, etc. ¿no? Lo está lleno los libros, los hechos y los evangelios hechos por Jesús. Ahora, milagro. Pero aquí dice sanidades. Está hablando diferentes, ¿sí? Entonces, diferente, oiga. Entonces, ¿en qué entran las sanidades? Ve aquí. Por el mismo Espíritu. Ahora sí dice a otro de hacer milagros, a otro de profecía
y ahí está el de discernimiento de espíritus. Mire, perdóneme, pero el discernimiento de espíritus es algo. Y el siguiente sigue las lenguas, interpretación de las lenguas. Algo que todo pastor, ministro debe de tener. Es más, no nomás los líderes, también los creyentes. Los pastores deben instruir que tiene que tener discernimiento, porque usted puede discernir lo que hay en la persona, ¿sí me entiende? Entonces, a las personas, hermano, cuando usted tiene discernimiento, ¿me entiende? Entonces usted puede percibir tan solo con mirar a la persona a los ojos. El Espíritu Santo le empieza a revelar. Eso es discernimiento. Cuando los pastores estamos en la iglesia, usted empieza, yo cuando empiezo a sentir que como que algo está pasando en la alabanza, si miro que está muy alto, bueno, ya sé por qué, pero si miro que algo siento, me empiezo a sentir inquieta y está pesado el servicio, yo bajita la mano, empiezo a dar, primero empiezo por los que están acá enfrente, empiezo a orar y empiezo, dije, a ver, Señor, ¿dónde está el asunto? ¿Está allá? O luego empiezo ahí, como yo siento, luego estoy parada y empiezo a dar la vuelta allá despistadamente, dando vueltecita, allá volteo para allá despistadamente, y hasta que me dice el Señor, ahí. Entonces dije, y empiezo a orar y atar. Si me atengo a los sugieres, están parados ahí, hermano. Y son los que tienen que estar, sabía que ellos deberían de estar como símbolos de ángeles. Digo que no se cansará la gente de estar nomás parados, sentadas. Digo, porque si no vieran que no hay mujeres, era de que se pararan por ahí, a estar ahí, siendo ángeles, protegiendo el servicio de los ataques del enemigo. Pero no, se ha perdido esa esencia. Entonces, ¿de qué sirve? Mire, ahí dice, los dones siguen. ¿De qué les sirve? Por ejemplo, hablar lenguas, interpretación de lenguas. Sí, imagínense, si alguien está hablando en lenguas, la iglesia que quiere preguntarnos, la iglesia lo primero que me preguntó, oiga, ¿y creen en el Espíritu Santo y ministra? Claro que sí, le dije. Pues claro que sí, le dije. Entonces, el punto es que hay gente que aunque creía antes ya no creen en el mover del Espíritu Santo. Lo que sí le aclaro que de qué sirve hablar tantas lenguas y tener interpretación de lenguas y traducirlas si no tiene un estilo de vida. Porque no me va a venir a decir, Dios me reveló esto. Y allá su esposo le está diciendo, eres un carbón de tantas por cuantas. ¿Ya me entendió? Dije carbón de oro, ya hace una barbacoa, pero ya sabe lo que le estoy diciendo. ¿Me está entendiendo? No estoy diciendo la maldición, así que no me juzgue. Sí, entonces, óigame. Y con esa bocota alaba a Dios, viene a alabar acá. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si parece un ángel, ¿no será caído? El Señor nos ayude, tenga misericordia. ¿Se da cuenta la responsabilidad tan grande para nosotros como predicadores? Y también para todos los que sirven de instrumentos levitas. No decimos levitas nomás por decir, pero le voy a decir en realidad, y somos hijos de Leví, los músicos no son hijos de Leví, que no son levitas, son ministros de alabanza, que levitas. Es su nombre. Así es. Ya me olvidé, estoy predicando. Disculpen. No, eso no sirve. Pero pues ¿O no le dicen la banda de la iglesia? ¿Perdón? Hay iglesias que dicen que la banda. La banda de la iglesia. Sí, es la banda. Ahora ya es la banda. ¿Sabe por qué? No sé, chile, mi hermano ya sabe, también enterado. Le digo, es lo que le digo a mí. Los títulos, ¿quién los pone? El hombre. Por eso siempre les digo, no nos suban tan alto, porque cuando nos dejan caer, ¡pam! El golpe da, pero sí bonito, cuando le sueltan a uno, olvídese, sí, porque no, los títulos los pone el hombre. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, entonces, entendimos eso de los dones. Ya para terminar, la primera de Corintios. Rapidito, Pablo escribió entonces esta carta, ya lo miramos, y se enfocó en decir a la iglesia cuerpo de Cristo, caray, todo aquí tengo acá, ok. Las tres divisiones, acá abajo. Las divisiones de Cristo, dice, es bien importante porque la palabra de Cristo, hablando en el 4, perdón, donde me quedé, la palabra de Cristo de la cruz es locura a quién, a los que se pierden. Segunda de Corintios, vámonos rapidito, hermano.
Esa estaba repetida. ¿Ya la tiene ahí? Vaya conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios. ¿Está ahí conmigo? Ok, vamos rapidito. Si me dan, la aventamos aquí. No, esa es 1 de Corintios. Sí, la otra página sí. Esta no, sí. Ok, ¿va a estar en 2 de Corintios? Ahí está. ¿Está conmigo 2 de Corintios? Ok, vamos a abarcar este 3, rapidito. Lo vale para rapidito. Mientras le voy a pedir 2 de Corintios 2, de 2 a 4, hermano, y ahora sí usted 7:3, para irlo rapidito, hermano, pues yo. Ahora sí, 2 de Corintios. Esta carta se le denomina la carta con lágrimas. ¿Por qué? Parece que Pablo volvió a Corinto y no fue tratado bien, pues algunos quisieron hasta ignorar su apostolado. Por esta razón Pablo se vuelve a escribir y les envía una carta con Tito. Después de un tiempo Tito se vuelve a encontrar con Pablo y le cuenta que los corintios están arrepentidos del maltrato que le habían hecho a Pablo. Oiga, esa la vamos a leer todos juntos en capítulo 7 del 5 al 6, pero ya para terminar, ahorita no. Así acuérdense por favor y recuérdenme. Muchas veces en la vida del apóstol Pablo había predicado 18 meses en esta iglesia. Miren con qué le pagaron. Y con eso le pagaron. División del libro, prólogo 1, Pablo defiende su ministerio. 2, la ofrenda para los santos en Jerusalén, que fue cuando lo juzgaron por las ofrendas, pensaron que se había quedado con ellas. 3, nueva defensa de Pablo. Esta carta es más reducida, pero vámonos rapidito a la transparencia. Y ahorita la escritura la tiene. Déjame primero leer esta introducción, permítanme. La segunda epístola de Pablo, hablando acá de la transparencia, dice a los Corintios, la segunda epístola trata de modo especial de la relación entre Pablo y los Corintios. El apóstol se esfuerza, o sea, él pone de su parte para hacer las paces con ellos. Por eso habla de su preocupación y tristeza con su gran amor por todos ellos, aunque hubiera sido juzgado, vituperado por ellos. Rapidito, hermano, 2, de 2 a 4 y 7:3. Porque si yo os constricto, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo constricté? Y esto mismo yo escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses constrictados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Se fija que el apóstol estaba con dolor sufriendo, porque una, estaba siendo rechazado. 2, estaba siendo juzgado en el área que en general de las ofrendas, más adelante lo veré. 3, estaba siendo criticado, y todavía después de todo él venía con ese amor a tratar de ¿qué? De arreglar las cosas. Pero ellos tomaron a mal lo que él, cuando los mandó la carta, los exhortó, lo tomaron a mal. A ver, lea ahora la otra, por favor. 7:3. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes, que estáis en vuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Pero el apóstol Pablo estaba dispuesto a todo. No creo que los corintios, por más que estuvieran maduros, se miran bien en maduros, pero bueno, a lo que reflejan ahí, él dice que estaba dispuesto a todo, hasta morir por ellos. Entonces, aquí, ustedes, yo como pastores, ministros, predicadores, evangelistas, tenemos que siempre estar listos a la expectativa que van a querer hacer leña con nosotros. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Seguir haciendo el trabajo de Dios. Mire, ¿sabe cuándo va a dejar usted de sufrir como pastor? ¿Quiere un clic, una llave? Cuando usted haga el trabajo con la gente y no lo haga para la gente, sino para el Señor. Y que usted sepa que lo que hacemos solo es nuestro trabajo, es sanar y liberar los corazones. El mismo Pablo lo dice,
que si está dando de fruto hojarasca, cobre, plata, oro, ¿se recuerdan? Ahí mismo en los Corintios, capítulo 4, creo, es donde habla ahí. Entonces, después del 3, casi al finalizar, sigue el 4. Entonces, ¿qué clase? Lo que dice, pero en aquel día se va a ver. Si es hojarasca, ¿se acuerdan? ¿Saben lo que es hojarasca, verdad? Polvo, hermano, que va a desvanecerse. Si es oro, si es plata, si es cobre, ahí está diciendo qué es lo que estamos viendo. Ahora, en aquel día, dice, se declararán. Por eso, en 2 de Corintios, cuando dice 4:10, que todos es necesario que comparezcamos delante del tribunal de Cristo para que cada uno, hermano, dé cuenta de lo que haya hecho bueno, cada obra buena o mala. O sea, estaremos ahí en ese tribunal. Nos guste o no nos guste, los creyentes vamos a estar también ahí. Rapidito vámonos, dice. Ahora, otro asunto importante, que el trato con ellos fue la ofrenda para los necesitados de Judea. Esa ofrenda no es solamente un acto de caridad, sino que es también una expresión concreta de la unidad del cuerpo de Cristo, a la iglesia. Pablo pide a los cristianos gentiles que sean generosos, no para que no sean agarrados, que no sean de Monterrey, en la ayuda que van a prestar a los cristianos. 2 de Corintios 8, 13 al 14. A ver, léalo, hermano, usted, por favor. Y el hermano, usted lea Romanos 15, 26, 27. Pero el asunto más importante de esta segunda carta es la autoridad apostólica de Pablo, y que le escribe largamente sobre el tema. A ver, rapidito, léalo, hermano. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. En otras palabras, lo que Pablo quiere que haya una economía, el mismo sentir, que haya igualdad, ¿sí? Entonces, una cosa que tenemos que aprender, le quiero dar un buen consejo, ¿dónde está la bendición? Cuando usted eche una ofrenda, hermano, yo veo aquí y gente avienta, damos diezmos y no dan ofrenda. Si la ofrenda es una cosa y los diezmos son otra, sí, ya deje alguien, va todo anda a decir, no, la ofrenda es la ofrenda. Entonces, lo que usted siembra es lo que va a cosechar, y a eso se refiere cuando dice el apóstol Pablo, el que siembra escasamente va a recoger, pero el que siembra en abundancia, entonces va a cosechar en abundancia. Entonces no puede sembrar una planta de maíz y recoger una naranja, imposible, porque lo que usted va a sembrar, eso es lo que va a cosechar. Pero la gente, los creyentes hoy en día, y es triste decirlo, o el liderazgo, lo que sea, a veces siempre al Señor lo dejan para el último. Y a esta altura, ¿le quiere que le confiese algo? Si yo traigo $2, $3, yo no echo ofrenda. Dice, pastora, pero algo es algo. No, porque mi Cristo no es mendigo, no es limosnero. No, hermano. No, pastora, con esa exagerada. Eso es fanatismo. No, mi Cristo no es. No. O sea, yo por eso siempre traigo ya preparado. ¿Me entiendes? Siempre. Yo 2, 3 días antes ya traigo ayer, ¿me entiende? La ofrenda del Señor. Y cuando me toca diezmar, cada 15 días, entonces yo agarro y pongo el diezmo y pongo el billete de la ofrenda, ¿me entiende? Entonces, no, digo yo, porque el Señor, hermano, tiene para otras cosas que va y gasta, al rato el gato del perro la trae, hermano. Y a usted le duele, yo le digo, porque yo he visto que muchos no salen de los $5, cuando menos ya le brincaron a los 5, porque antes no salían de los $2 y $2 para que no se vea así, lo avientan en el gasofilazo, ofrendero, como le quiera llamar, y no, ¿me entiende? Entonces, sí, y no lo digo para tocar trompeta, hermano, pero es bendición. Yo siempre traigo mi dinero ahí en la bolsa, hermano, yo no sé cómo me aparece. No me pregunte, pero viene un predicador, ahí está. Y yo he hecho que el día 50, que el día 100, pero ¿de dónde agarra? Pregúntele arriba. Entonces, y yo lo hago, ¿por qué? ¿Porque me sobra? No, hermano, porque yo sé, yo aprendí, tuve un buen instructor, ¿me entiende? Y aprendí dónde está la bendición para ofrendar tanto a los pecadores como a la casa de Dios.
porque entonces el Señor va a dar en abundancia. No quiere un pastor que la gente ofrende uno de a 20 o 10 dólares y usted no sale de los 5 dólares. Se quedaron calladitos. Esa fue gratis. Bueno, seguimos. Ya vamos a terminar. Ya miren, nos quedan 15 minutos. ¿El otro? Sí, por favor, el otro, gracias. Romanos 15, del 26 al 27 dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Oiga, eso los está obligando. Dice, deben. Si los gentiles, oiga, si yo les estoy dando de comer espiritualmente, diciendo Pablo, a ver, váyase a comer. ¿A dónde le gusta comer? A ver, ¿a dónde le gusta ir a comer? ¿A dónde le gusta ir a los restaurantes después de los servicios? A ver, pastores, ¿dónde? A la fondita. A la fondita. Bueno, a ver, dígame un restaurante, a ver. Dennis, Sizzler, dígame usted, Nons, qué sé yo. A ver, vaya a comer a Dennis y vaya a pagar, coma allá y paguen Sizzler. Imposible. Usted viene a la casa de Dios a alimentar su alma. Predique quien predique la palabra de Dios. Y usted sale con 5 dólares. Hello. ¿Me está entendiendo? No, o sea, ¿cómo usted viene y alimenta su alma y su espíritu al que le está dando? Yo desde que aprendí eso, que mi suegro, el papá de mis hijos me lo enseñó, acuérdate que tú, si la gente allá ellos hacen y deshacen, me dice mi hija, me decía mi flaca, me está bien delgadita, me decía, mira mi flaca, me decía, tú dale a Dios, olvídate si ellos hacen que le den cuenta a Dios, pero tú dale a Dios y nunca vas a tener escasez en tu bolsa. Y yo lo he aprendido y de verdad, hermano, de verdad. Se lo digo por eso, por experiencia propia, yo lo he vivido. Entonces vea esta parte, el mensaje de esta carta es el Dios de paz. El ser humano en su condición natural de pecador, oiga, es indigno de Dios y vive alejado y separado del pecado. Estas últimas escrituras no las vamos a leer porque ya se nos fue el tiempo, pero usted las puede leer en su casa si saca foto de la transparencia. Pero por medio de Jesucristo Dios nos transforma de ser enemigos a ser amigos suyos. El amor de Cristo, 2, por su gran amor hacia nosotros, Cristo siendo rico, ¿qué hizo? Se hizo pobre, es decir, se hizo humano como nosotros, para con nosotros volviéramos a ser ricos como espiritualmente, y eso lo miramos en 2 de Corintios 8, 9 y 5, 21. El cristiano es una nueva persona, la vida vieja terminó en unión con Cristo y él vive una vida nueva, y eso lo sabemos en 2 de Corintios 5, 17, que dice, el que nueva criatura es, el que está que en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y luego el 5:19 dice que Dios, me encanta a mí, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Gloria a Dios. 3. El Espíritu Santo, la garantía de las promesas de Dios. Dios pone el Espíritu Santo en nosotros para garantizar de ese modo, para que recibamos todo lo que promete dar a su pueblo. 2 de Corintios 1, 22, 5, 5. Con esa seguridad el cristiano enfrenta la vida llena de ¿qué? De esperanza y coraje. La siguiente y terminamos. Dice, el deber de ayudarse unos a otros por haber recibido todo, que es lo que Pablo también aquí nos está enseñando. Todo lo que tenemos en Cristo es nuestro deber ayudarnos mutuamente, en especial ayudar a los que están pasando por dificultades. Dios quiere que seamos generosos y que hagamos nuestras ofrendas con alegría y no con tristeza, porque Dios bendice al dador alegre. 2 de Corintios 9, del 6 al 9, ahí lo miramos. No por obligación, pues Dios ama quien da con alegría. 5. La necesidad de vivir una vida pura delante de Dios
Dice, los cristianos de Corinto eran una pequeña minoría, o sea que no era muy grande la iglesia ahí. En la ciudad famosa por su inmoralidad, oiga nomás la fama que tenía, por lo tanto, todo seguidor de Cristo debe mantenerse puro y vivir una vida completamente dedicada a Dios en santidad. Segunda de Corintios 6, 14. Y es donde habla también del Espíritu Santo, ¿no sabéis? Porque los dos hablan que son templo del Espíritu Santo. Y el 7.1, fecha, dice, el lugar de Pablo escribió esta carta unos 2 años después de escribir la primera de Corintios, es decir, en el 56 al 57 después de Cristo. El apóstol estaba en la provincia de Macedonia cuando escribió. Ahí se encontró con Tito. Recuerden que Tito tiene también, él escribió también, Pablo, una carta a Tito. Esa se llama lo que es primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito son cartas que pastorales. Después vamos a estar llegando allá. ¿Ok? Entonces, allí encontró a Tito, su compañero de misiones, y escuchó de sus labios buenas noticias acerca de la situación de la iglesia de Corinto. Por eso escribe esta carta a los cristianos de aquella ciudad, y eso está en la primera de Corintios, capítulo 4. Amén. Así que, bueno, tarea. Ok, le van a traer un resumen, ok. Algo bien importante, y también para los que están en México. Yo sé que ya les he dicho, y todos los que están estudiando a través de YouTube, quiero decirles, es muy importante que yo ya les mostré cómo era un resumen, les mandé, la secretaria también les mandó a varios, a mí, lo que era un resumen, pero también a ciertas personas ahí que me estaban pidiendo que les diera todas las clases del inicio, y yo no tengo tiempo para hacer eso, pero ya hablé con la secretaria se las mandó, nomás se los deja saber. Pero es bien importante que cuando sacan un resumen no se les olvide sacar la aplicación para usted. Un resumen sin aplicación no resumen. Está bien la historia, lo que me explica, todo, el significado del escritor, todo está bien, pero tráigame una aplicación. ¿Qué fue lo que Dios le habló en ese libro? Entonces tráigame, para mí es mejor, la voy a dejar más fácil a todos, a los que están allá estudiando en YouTube, y también a todos aquí los estudiantes, y eso va para los que faltaron ahora también. Entonces es primera y segunda de Corintios, tráigame en un resumen de primera y segunda de Corintios. Amén. De tarea, primera y segunda de ¿qué? De Corintios, por favor. Amén. Sí, primera y segunda de Corintios. Y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Así que Dios bendiga a todos los estudiantes allá también. Dios los bendiga y síganse esforzando. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios bendiga al hermano Torres, que sí se vino. Gloria a Dios. Qué bueno. Así es que le pasa todo ahí a su esposa. Amén. Yo me siento contenta como profesora, y cuando no me faltan a las clases o se turnean, cuando no pueden venir el esposo o algo, yo me siento contenta porque eso me hace a mí motivarme. Amén. Bueno, así que Dios bendiga a todos los estudiantes que están estudiando en línea. Amén.